Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. Estamos examinando el Evangelio de Marcos, el cual nos cuenta sobre las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, Hijo de Dios. En el episodio anterior estuvimos examinando el texto de Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Estaré nuevamente viendo este texto, esta vez haciendo énfasis en los versículos 5 y 6, y la razón por esto es porque recientemente tuve el privilegio de poder enseñar al grupo de hombres en mi iglesia local y quisiera también compartir ese mensaje acá en este podcast. Voy a leer el texto otra vez, Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, y voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas, y dice así el texto. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun a la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. En el episodio anterior, el énfasis era el de examinar estos 12 versículos, pero en este episodio quiero hacer énfasis en los versículos 5 y 6, y es de estos versículos que sale el título de este episodio, que es Una fe que se ve. Estaré considerando las siguientes 3 cosas. Primero, Jesús ve la fe. Número 2, la fe que no se ve. Y número 3, Dios da la fe que se ve. Empecemos entonces. Número 1, Jesús ve la fe. El versículo 5 dice, viendo Jesús la fe de ellos. Y aquí sabemos que Jesús se está refiriendo a la fe de los 4 hombres que llevaron al paralítico a Jesús, así también como el paralítico. Entonces vemos, por lo que nos dice el versículo 5, que fue la fe de los 4 hombres la que los llevó a que tomaran al paralítico y lo llevaran a los pies de Jesús. Recordaremos que la fama de Jesús ya se había extendido por toda Galilea y le traían a él muchos enfermos y muchos endemoniados, y Jesús los sanaba y los liberaba. Así que estos 4 hombres, armados de fe, cargaron al paralítico, y lo que sucede cuando tratan de llevarlo a Jesús es de que había tanta gente que no podían ni siquiera entrar en la casa de donde Jesús estaba. Sin embargo, vemos que la fe de estos 4 hombres los llevó a hacer más. Y esto lo demuestran al tener que irse al techo de la casa. Y por el contexto que vemos que había mucha gente que ni siquiera cabía fuera de la casa, se cree que lo más probable es de que estos 4 hombres subieron al paralítico a un techo de otra casa primero. Y en esos tiempos se dice que las casas estaban bien cerca una de la otra,
Entonces se dice que la gente literalmente podía dar un paso de un techo de una casa al techo de la otra casa. Entonces estos 4 hombres llevaron al techo a este paralítico y luego empezaron a caminar de un techo a otro hasta llegar al techo de la casa de donde estaba Jesús. Y estando ahí, ellos abren el techo y es ahí donde pueden bajar al paralítico ante Jesús. Esta es la fe que Jesús ve. También notamos la fe del paralítico. Es interesante notar que no vemos mucha acción de parte del paralítico, pues era obvio que era un paralítico. Sin embargo, Jesús vio la fe de él. Me imagino que el paralítico podría haber llegado delante de Jesús en contra de su voluntad. Él no quería ir a Jesús, pero los 4 hombres sí querían que él fuera. Pero hay un problema con esa manera de ver esta situación, porque Jesús nunca obró cuando las personas no tenían fe. Y esto lo vemos en los 4 diferentes evangelios que tenemos. Entonces podemos deducir y concluir que el paralítico tenía fe en Jesús, pero él no podía llegar hasta Jesús, porque sus piernas eran débiles. Sin embargo, había fe en el corazón del paralítico, y esa fe Jesús la ve. Y aquí es donde nosotros tenemos que evaluarnos y preguntarnos de cómo está nuestra fe. ¿Será que Jesús ve nuestra fe? ¿Será que nuestra fe está como la de los 4 hombres? ¿Es una fe en acción? ¿Es una fe que aunque se enfrentan barreras, la fe nos lleva a que seamos creativos y tratemos de diferentes maneras? ¿Será que es una fe que aunque se presenten obstáculos, podemos continuar hacia adelante? ¿O será que tal vez es una fe que es como la del paralítico, que es una fe débil? En el caso del paralítico sabemos que físicamente sus piernas estaban débiles. Entonces, espiritualmente nuestra fe puede estar débil también. ¿Cómo está nuestra fe? Continuemos adelante. Número 2, la fe que no se ve. Es interesante que el verso 6 dice, pero estaban allí sentados algunos de los escribas. Ahora, hemos visto que los escribas son los religiosos, ellos eran los expertos en la ley de Dios. Entonces, de todos los que habían llegado a ver y a escuchar a Jesús, los escribas tendrían que haber sido los primeros en creer y tener fe en Jesús, en apoyar el ministerio de Jesús aquí en la tierra, los primeros en reconocer que Él no era solamente un hombre, sino que Él era el Hijo de Dios. En este sentido, los escribas eran, entre comillas, los de la fe. Sin embargo, mientras que los 4 hombres estaban haciendo cerca de lo imposible para llevar el paralítico delante de Jesús, y mientras que Jesús pudo ver la fe aún de este paralítico, cuyas piernas eran débiles, más aún no se rehusó a ser llevado al techo de la casa y a ser bajado del techo hacia donde estaba Jesús, los escribas estaban sentados. No se veía la fe de los escribas. Ellos estaban indiferentes a las necesidades de la comunidad. Los escribas se destacaban por su seguimiento de la ley de Dios y por apartarse de las cosas malas. Y en vez de poner su atención en la necesidad del paralítico, tanto su necesidad física, pero últimamente de su necesidad espiritual, en vez de compadecerse del paralítico, ellos se ponen a criticar a Jesús. Vemos entonces que la fe que no se ve no es fe. Y vuelvo a hacer la pregunta de cómo está nuestra fe. ¿Será que nuestra fe no se ve? Nosotros como creyentes, yo personalmente como cristiano, corro el riesgo de ser como uno de los escribas aquí en esta historia, el de ser una persona religiosa
indiferente a las necesidades de los demás. Y eso es estar en un lugar muy peligroso, porque la fe que no se ve no es fe. Continuemos adelante. Número 3. Dios da la fe que se ve. Y lo primero que vemos entonces es de que la fe es por gracia y no por obras. Jesús había estado predicando en Galilea y por medio de la predicación del Evangelio, estos 4 hombres y el paralítico se llenaron de valor y de fe y llegaron a Jesús. La Biblia bien dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esta era una fe actuando en las vidas de los 4 hombres y del paralítico, y ellos no habían hecho nada para recibir esa fe, porque fue la fe de ellos la que los llevó entonces a actuar. El libro de Efesios, capítulo 2 y versículos 8 al 10 dice: Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Según Efesios, ¿qué viene primero? ¿Viene primero las obras y luego la fe? No, viene primero la fe y después las obras. Bajo este entendimiento de Efesios es de que podemos leer el libro de Santiago en el capítulo 2 también. En el versículo 14 dice Santiago: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? El versículo 17 dice: Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces, la fe que se ve es por gracia y no por obras. Pero después de que se recibe la fe, esa fe es demostrada por las obras. Es lo que leímos en Efesios 2 y Santiago 2. También vemos que Jesús demuestra la fe que se ve. Jesús es nuestro mejor y perfecto ejemplo. En el texto vemos la fe de los 4 hombres y la fe del paralítico, pero más allá de la fe de estos hombres, vemos también la fe demostrada en acción en la persona de Jesús. La Biblia nos enseña que Jesús vivió la vida que nosotros debemos de vivir aquí en la tierra. Entonces Jesús caminó por fe aquí en la tierra. Y precisamente el Evangelio de Marcos nos demuestra esto. En el capítulo 1 vimos cómo Jesús hizo un viaje de varios días desde su pueblo Nazaret hasta el río Jordán, donde fue bautizado por Juan el Bautista. Luego Jesús es impulsado por el Espíritu Santo al desierto, y él está en el desierto por 40 días. Luego después, Marcos nos dice que Jesús se va hacia el norte del río Jordán, a Galilea, y ahí es donde él empieza a predicar. Y después vemos que es en el mar de Galilea, que es un lago realmente, Jesús va caminando a la orilla del mar y llama a sus primeros discípulos. También vemos cómo Jesús les dice a sus discípulos que él tenía que ir a otros pueblos a predicar el Evangelio. Y él iba, predicaba, enseñaba, explicaba la palabra, sanaba enfermos, liberaba a las personas endemoniadas. Marcos nos demuestra a un Jesús moviéndose por fe. No vemos a un Jesús sentado, vemos a un Jesús en acción. Ahora, Jesús no era como un Superman. Claro que Jesús en su humanidad se cansaba y él tomaba tiempo, normalmente temprano, para aislarse e ir a orar. Entonces Jesús sí descansaba, pero Marcos nos demuestra a un Jesús en acción. Por lo tanto, Jesús demuestra la fe que se ve. Y termino con esto entonces. En Cristo Jesús, nosotros de igual manera podemos recibir la fe que se ve. Otra vez, esta fe que se ve
Es por gracia. Lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios esta clase de fe. La fe que nos lleva ante los pies de Jesús para ser reconciliados con Dios a través del perdón de pecados. La fe que nos lleva a Jesús para ser sanados, liberados. Y la fe que nos lleva a no ser indiferentes a las necesidades de los demás también. Esto fue lo que hizo Jesús. Jesús dio su vida por los débiles, por los pecadores. Jesús demostró la fe que se ve, y solo en Cristo Jesús nosotros también podemos tener la fe que se ve. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.